Vamos a trabajar, chicos, más o menos aquí, eh, tratando de acomodarnos con el MATLAB, como les decía, para hacer el arranque. La semana pasada, si no me equivoco, debemos haber hecho el arranque directo con el LVSIM, ¿verdad? Y también el arranque de voltaje reducido. Entonces ahora nos tocaría ver lo que es arranque Y delta y arranque por resistencias rotóricas, ¿verdad? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar de ley en MATLAB. Ahora, en el LVSIM, la pregunta sería, ¿todos pudieron tomar la corriente que que les había solicitado por este problema de las licencias? Sí. Entonces, Sí. ya. Entonces, en todo caso, ya les voy a dar una clave adicional. Se nos extendió con las gestiones que estamos haciendo. Se nos extendió hasta finales de este mes, me parece. O sea, para poder salir este mes también con el LVSIM. Pues ahora me acuerdo de dejarles la clave porque tengo que buscar aquí, me mandaron. Esa es igual, es una clave temporal mientras concretamos lo de la compra, como ya les dije, como vamos a comprar, por eso nos extendieron un mesecito más. Y la limitación que tiene es que esta es para 25 personas, entonces si se conectan más de 25 personas ya no pueden conectarse. Entonces la idea es que traten de usarle solamente, en realidad vamos a usarle solo en las horas de clase. Pero si es que le necesitan y quieren usarla, podrían conectarse siempre y cuando no haya más de 25 personas coincidentes, lo cual no creo que sea tan probable, pero bueno, en todo caso se los voy a compartir. Y ahorita vamos con MATLAB. Ahí. Entonces, verán, lo que voy a ir lento, no sé si acabemos hoy o tal vez sí, depende de cómo se porte mi computadora también con el MATLAB, porque vamos a usar el Simscape y en todo caso para cualquier duda que tenga alguno también voy a ir al menos en el primer circuito haciendo desde cero. Entonces aquí en MATLAB abrimos Simulink y dentro de Simulink aquí tengo ya las librerías para elaborar todo esto. La que vamos a usar es el Simscape Electrical, como les había pedido, entonces aquí ya deben aparecer. Y aquí hay algunos elementos que si mal no me equivoco, aquí en Electromechanical está Synchronous, aquí está la máquina de inducción. Hay dos máquinas de inducción, la máquina rotor de vanado y la jaula de ardilla. En teoría podríamos usar cualquiera, pero voy a usar la de rotor de vanado para aprovechar el mismo circuito y armar también el arranque por resistencia rotórica. Entonces ese es el modelo de la máquina que vamos a trabajar. Le arrastro, pues como ven, no responde tan rápido ahí. ¿Qué más vamos a necesitar? Necesitamos de aquí mismo, todo va a ser del Simscape. Vamos a necesitar una fuente trifásica. Hay otro elemento que es un breaker para hacer los interruptores del arranque Y delta. Vamos a necesitar voltímetros, amperímetros para medir lo que va a ser voltajes, corrientes. Principalmente eso, creo. A ver. Entonces, primero ya salió la maquinita de inducción. Aquí en Source debería estar la fuente trifásica. Una fuente trifásica. Esta creo que es. Esta no tiene ningún control. Es simple, es una fuente trifásica, como dice aquí, 3 fases, voltaje y una salida con neutro. Entonces, esa sería la fuente. Necesito 3 interruptores. Un interruptor para que active la energía, otro interruptor para que haga el cambio a Y otro para que haga delta, ¿no es cierto? Entonces, 3 interruptores. Se llaman breakers aquí y creo que deben estar aquí en switches. En switches hay uno que se llama este de aquí, que dice switch trifásico. Creo que es, estoy casi seguro que es. No, este de aquí que es circuit breaker, aunque creo que no hay diferencia con el trifásico. A ver, voy a sacar el circuit breaker, creo que es ese. Si se conecta a la fuente es que es trifásico. No se conecta, entonces es el otro, el que es el breaker que dice trifásico, porque como estas fuentes son trifásicas, no me dejó conectar. Entonces es este switch de acá abajo, el que dice switch trifásico.
De ese voy a necesitar 3. Entonces, si se conecta aquí, sí, si me permite. Voy a copiarme 2 de estos. Por acá. Y 3 por acá. Ya. ¿Qué más necesito? Voy a necesitar un elemento que sirve para cambiar la secuencia. ¿Dónde estará ese? Ese sí no me acuerdo el nombre, cómo se llama ahorita. Hay un elemento aquí que permite el cambio de secuencia, tiene las líneas cambiadas. ¿Cuál de estos? Control, control, utilities, utilities. Ops, no me acuerdo. Aquí estarás en los síncronos. Aquí ha estado. En conectores y referencias de la eléctrica, aquí está. Se llama permutación de fase según este. Este es el que cambia la secuencia. Aquí mismo en el que dice ese mismo menú en conectores y referencias, necesitamos la referencia eléctrica, que es el neutro básicamente. Una referencia eléctrica. También necesitamos una referencia puesta a tierra trifásica. ¿Dónde estás? Aquí mismo hay otra que dice grounded neutral triphase. Ese va a ser para la fuente. Vamos a necesitar otra referencia que es la referencia flotante a neutro. A ver, ahorita necesitamos a neutro. Pues sí, creo que es una referencia flotante a neutro aquí. Y esos serían, creo que, los elementos que necesito de la parte eléctrica. Necesito 2 elementos mecánicos que van a ser la inercia, la carga de la máquina. La inercia, ¿dónde está? Electromecánica, síncronos. Aquí buscándole por el menú, se asoma este que dice inercia. Inertia está ahí, el 1. Y hay una referencia mecánica que se debe poner. ¿Dónde está este? Mechanical. El Streamscape está en Mechanical. Acá está. Esa inercia ha estado aquí. En Simscape, en el menú Foundation Library, y aquí hay uno que dice Mechanical. Dentro de Mechanical debe estar elementos rotacionales. Y dentro de los rotacionales está la inercia. Y también está otro
que es la referencia rotacional mecánica. Esos dos elementos necesitamos. Entonces, como les decía, aquí en la simulación es un poco diferente, ¿no? Cómo funciona este modelo de la máquina. Cuando ustedes no conocen en un modelo que están usando en Simulink, pues la ayuda siempre es bien útil para saber qué terminales necesitan aquí. Aquí esta máquina tiene los terminales 1 y 2, son trifásicos de la armadura, entrada y salida de la armadura. Los 6 terminales están en un solo terminal aquí. Y también los 3 terminales del rotor están en 1R y 2R. Entonces esos dos son los terminales que equivalen al rotor. El terminal PU es las salidas mecánicas de la máquina. Las salidas de la máquina, y tiene ahí el torque, la velocidad y las corrientes de la máquina. Y los terminales R y C son los valores mecánicos de salida del rotor. Aquí es donde iría la inercia y la referencia de la inercia, de la carga. Entonces, todo eso podemos chequearle aquí. Como dice en la ayuda, por ejemplo, los conectores. Regálenme un segundo que llaman del departamento. Doctor, buena tarde. Perdón, chicos, que era justo del trabajo aquí mismo. A ver, dice, ¿no es cierto?, que conecta el puerto 1 a la fase, es decir, estas son las entradas de la armadura, y el puerto 2 a un punto aterrizado a grounded neutral o un floating neutral, si le hago una Y. Y si no, aquí es donde yo voy a hacer, entre los terminales 1 y 2, voy a hacer una conexión Y o delta. Entonces, esos son los terminales de la armadura. Los terminales del rotor, ¿cómo dice que conecte? Dice, si no necesito añadir resistencias rotóricas, como es el caso de ahorita, se debe conectar el terminal 1 del rotor a un floating neutral, a un punto flotante de neutro, y el punto 2 a un grounded neutral. Entonces, esas eran las dos referencias que de hecho ahorita voy a chequear si saqué. Un floating neutral y un grounded neutral. Luego, pues bueno, en realidad son los dos que me importan ahorita. No está aquí. ¿Cuál es el terminal R y el C? Que no me acuerdo exactamente. ¿Cuál es el terminal del rotor y cuál es el terminal de la carga? Aquí está. El terminal R es el rotor, entonces en el R va la inercia. Y el case, que es el terminal C de esto, es el estator, el case de la máquina. Entonces ese va a la referencia mecánica. Entonces ahora sí, hasta cómo se conecta. ¿Cómo es esto? Verán. Como les dije, es un circuito trifásico. Entonces, aquí este switch ya es un switch trifásico. Si yo le alimentara directamente al terminal 1 con la fuente trifásica, ya están alimentados los terminales 1 y 2 y 3 o VW del estator. Entonces, esto iría aquí, directamente a la salida de la fuente. La fuente, ya, y la fuente está aterrizada por el lado del neutro.
¿Por qué no sé? Ah, este es grande neutral trifásico y acá solo se necesita una referencia monofásica. Pues, el neutro no es trifásico. Ya. Ahora, el rotor decía que ahorita no voy a usar resistencias de arranque, así que el punto 1 le puedo mandar a un floating neutral o un grounded neutral, que sé yo. Aquí yo tengo un floating neutral al que le voy a mandar, y el punto 2 decía un grounding neutral, que estaba en las referencias eléctricas aquí. Electrical, conectores y referencias. Aquí está electrical, grounded neutral, trifásico, floating neutral. Pues no hay. Ah, aquí sí va a valer el grounded neutral trifásico, por los terminales del rotor son trifásicos. Sería un grounded neutral y va a dejar conectar, ¿sí? Entonces ahorita el rotor básicamente está en cortocircuito. Eso es lo que está especificando aquí. Esta permutación de fases lo que cambia es la secuencia de fases. Si ustedes se fijan en una delta, lo que hacemos es enviarle a los otros terminales la secuencia cambiada. Entonces, enviar la secuencia cambiada al terminal 2 pondría el motor en delta. Y en cambio, mandar los terminales 2 a un grounding neutral, que es al neutro, lo que haría es ponerle en Y. Entonces aquí lo que voy a usar es dos interruptores. Un interruptor que sea para la Y, entonces ese lo que va a coger es los terminales del otro lado de la bobina del estator, conectarles en Y. Y el otro interruptor lo que tiene que hacer es que los terminales del lado 1 del interruptor, lado 1 de la armadura, serían este, lleguen con secuencia cambiada al lado 2 de la armadura. Y con eso estaría conectado en delta. Ahí. Entonces aquí están los interruptores. Y ese sería el circuito para tener el arranque y delta. Tengo que ponerle inercia en el rotor. Es la carga de la máquina. Y el case tiene que tener una referencia mecánica. Y ya está. Ahí estaría conectado el circuito para lo que es esta simulación. Luego, estos interruptores yo puedo dar doble clic y escribir aquí. Voy a escribir para dejar acordarme qué es cada interruptor y luego no confundirme a medida que crezcan los circuitos, ¿no? Y creo una anotación. Este es el encendido, este vendría a ser el interruptor que le ponen Y. Y este es el interruptor para ponerle en delta. Ya. Ahora, estas entradas que tiene aquí, estas son unas señales que dicen cuando se activa o se desactiva el interruptor. El interruptor tiene aquí una señal de disparo de 0.5 voltios, pero es personalizable. Si alguna vez quisieran cambiar, pues le modifican ahí. Igual la ayuda me dice cómo funciona este interruptor. Dice, si mal no me acuerdo, que cuando... Aquí está. Que el interruptor está abierto. ¿Dónde dice la funcionamiento? Aquí debería decir la función. Qué bruto, aquí está. No leo yo mismo. Cuando el voltaje es menor, el switch es abierto. Cuando el voltaje es mayor, el switch se cierra. Eso dice, ¿no es cierto? Entonces, si le doy una señal mayor a ese 0.5, el switch se va a cerrar. Y cuando sea menor a eso, el switch va a estar abierto. Entonces, básicamente, para cerrar los switches, debo darle una señal mayor a este 0.5 que dice aquí. Podemos usar los step para hacer estas señales, unos step que valgan 1 y que le damos un tiempo a cada step para que le vaya activando secuencialmente a los interruptores. Primero le activaría el interruptor de encendido junto con el interruptor en Y. Pasado un tiempo, apagaría el interruptor en Y y activaría el interruptor en delta. Y ese es el arranque Y delta, ¿no es cierto? Ahora, estos terminales del Simscape no creo que se pueden conectar directamente con los terminales de Simulink.
Entonces, si yo saco una función de tipo step, aquí está el step. Voy a necesitar 3 steps. Uno para que controle cada uno de los interruptores. Pienso mi computadora un poco. Ya. Control C. Otro para acá. Y otro para acá. Por si acaso voy a guardar el archivo, porque si no vaya a ser que se cuelgue, se cierre, se pierda por alguna razón y pierda todo el trabajo que estoy haciendo. Sí, no se puede conectar directamente. Entonces, aquí en el Simscape hay algún elemento que me permite conectar lo que es este tipo de elementos con el de Simscape. Aquí está. Está en Simscape, en Foundation Library, Utilities. Está este que dice PS Simulink Converter. Ah, no, al revés. El que es Simulink a Power System, que es lo que estamos usando. Ese es el que necesitaría, el Simulink PS Converter. Le pruebo. Ese lo que hace es interfazar estos dos tipos de modelos que estoy usando ahorita. Entonces, este me debería permitir conectar el step a la entrada de un Simscape. Entonces, ahí, 3 de esos, ¿no es cierto? Otro por aquí. Y otro por acá. Listo, y esos serían los 3 interruptores. Entonces, el step, ¿cómo le configuramos? El valor inicial es 0, el final 1, con eso es suficiente para que se prenda el interruptor. ¿En qué tiempo ya? Bueno, dejémosle al segundo. O un segundo va a estar apagado y en el primer segundo se prende. Entonces, al segundo se prende, el interruptor Y también debería prenderse al segundo, ¿no es cierto? Los dos interruptores se prenden al mismo tiempo. ¿Y cómo le apago? Esa es una buena pregunta. ¿Y cómo le apago? Entonces, mejor el interruptor Y arranca prendido. Entonces, el valor inicial valdría 1 y el valor final vale 0. Entonces, el interruptor en Y está prendido desde el principio. Con la señal lo que le voy es apagar. ¿Y cuando le apago? En realidad, en un motor real hay que probar, hay que ver cuando ya se estabiliza, como hicimos en el arranque de voltaje reducido. Pero aquí, digamos, por ejemplo, que sea a los 4 segundos, como para ponerle una prueba e ir viendo. Igual en los resultados ya podría darme cuenta. Entonces yo le apago al interruptor de Y a los 4 segundos. Y cuando se apaga el interruptor de Y, ahí enciendo el interruptor delta. Entonces este sí sería de encendido con una señal 1 a los 4.1 segundos para darle tiempo incluso en la conmutación. Ya ahí le veo los resultados y veo si es que eso afecta mucho. Entonces ahí estarían configurados los 3, ¿cómo se llaman? Los 3, el arranque. De hecho ya está listo el arranque. Falta las señales de salida. Entonces de aquí de la señal PU de salida necesitamos tomar las variables y mostrar en un osciloscopio. Entonces necesitamos el scope. Ese sí es el típico osciloscopio, también es de Simulink. Se llama scope. Es este de aquí. Voy a necesitar un osciloscopio. Tal vez sea bueno multiplexar las señales. A ver, ¿qué voy a ver? Corriente, torque. Bueno, ya ver si necesito multiplexarse con multiplexor, si no solo les mando todas las señales. Para sacar estas señales, aquí vamos a necesitar
Igual en el Simscape hay un elemento que me permite sacar las señales y demultiplexarles. Debe ser un demux seguramente, porque aquí están todas las señales unidas. Entonces debe estar aquí en, qué sé, Utilities, conectores y referencias. Aquí está. Está en Electrical, conectores y referencias, el que dice Demux, Tree Element Demux. Entonces con ese debería poder sacar lo que son las señales, creo. ¿Sí? Las señales que salen de la máquina. ¿Y cuáles son las señales? Entonces aquí debo poder definir cuáles son las señales. ¿Cómo es este Demux? Ah, ya. Sí sirve el Demux, pero en la máquina creo que tiene uno propio de la máquina. A ver. Estábamos en asíncronos, me parece que está aquí. Aquí está. Primero, antes del Demux hay que sacar los valores de la máquina. En electromecánica, la asíncronos, donde está la máquina, hay uno que dice medidas de la máquina de inducción. Ese sería el primero. Ese lo que hace es sacar las medidas. Y luego estas medidas, ahí sí les pongo a demultiplexar. ¿Dónde estaba el Demux? El Demux estaba arriba. Conectores y referencias. Demux. ¿Ya? Entonces aquí debería definir, aquí está, cuáles son las señales que quiero tener. Electrical torque. No salen multiplexadas, perdón. Sale una por una, pero creo que le puedo aumentar. Debería poder definir más de una salida. No me deja, entonces, ¿qué? 3 de estos. Este va a ser el torque. Esta otra salida va a ser el... Aquí tengo todas las posibles variables que puedo sacar. Este otro va a ser la velocidad. Para acordarme aquí. Y torque, velocidad y también corrientes quisiera ver. Entonces otro de estos más. Le saco igual todo de la salida de la máquina. Y este de aquí va a ser corrientes del estator. Terminal voltage, terminal current. Aquí está. Aquí están las corrientes. De hecho, aquí ha de estar corrientes trifásicas. Este sí ha de estar. Y luego, como no puedo mandar directamente las salidas del Simscape a Simulink, ahí necesito otra vez esos terminales. El contrario, que era para mandar en este caso, de un Simscape a Simulink. En Utilities, aquí está este que dice PS a Simulink, que es el contrario del otro caso. Necesitaría 3 de esos. Para poder conectar estos modelitos. Y luego ya solamente arrastro, le hago clic sobre el scope y ahí voy a tener 3 señales en el osciloscopio en un caso. De hecho, le puedo dar nombre aquí y ese me va a salir ahí en el scope, va a salir con ese nombre. El de arriba, si mal no me acuerdo, ese era el torque. Es bueno darle esos nombres porque si no luego no sé qué es lo que estoy viendo ahí en el osciloscopio. Este de aquí va a ser la velocidad. Y este va a ser corriente. Le doy doble clic en el osciloscopio. ¿Y se abrió o no se abrió el osciloscopio? Y se va a abrir el menú que quiero configurar para que salgan 3 pantallas ahí. Ahí está abriéndose. Aquí está. Creo que es en View Layout. Aquí en el View Layout yo le selecciono 3 ventanitas. Ahí van a estar. Y ya le cierro ahí. Entonces le configuré para ver 3 ventanas porque tengo 3 señales diferentes que quiero estar. Entonces, en resumen, está configurado, la máquina arranca conectada en Y, al segundo se debe prender.
A los 4 segundos hace la conmutación a delta. Ah, y hay que definir los parámetros de la máquina. Entonces ahorita está construido la circuitería. La carga. La carga depende ya de cada máquina, ¿no? Entonces ahorita le voy a poner una inercia pequeña de 0.15. Y de hecho, si modificamos la carga, iremos viendo qué le pasa a la máquina, ¿no? Pero digamos, para iniciar con 0.15, una carga pequeñita para la máquina con los parámetros que viene por defecto. ¿Y qué parámetros me pide la máquina de inducción? Si le doy doble clic, aquí me dice potencia 15 a la 3, es decir, 15.000 voltamperios, 15.000 vatios si estuviera factor de potencia 1, pero 15.000. Me parece bien dejarle con esa potencia. Voltaje nominal 220 voltios a 60 hercios. Los parámetros están en el sistema internacional, pero se les puede cambiar a por unidad si uno quisiera. En todo caso, yo le voy a dejar en el sistema internacional. Está incluidos los modelos de secuencia cero. Y aquí están las impedancias. Las impedancias son el modelo de la máquina. Con ustedes todavía no hemos visto lo del modelo, no sé si en la teoría ya habrán visto, pero en todo caso igual de la prueba de vacío y de corto se sacan estos datos. Y esto es lo que me pide cualquier software que simula una máquina. Me pide las impedancias del rotor, la del estator y las de acoplamiento. ¿Está modelada la saturación? ¿Sí o no? Entonces, si me dice que sí, le debería dar la curva de circuito abierto del núcleo. Y si no, pues ahorita sin una, ¿cómo se llama? Curva de saturación. Y también lo que es variables. Aquí me dice, por ejemplo, qué variables va a tomar con varias condiciones iniciales. Los softwares como estos lo que resuelven es en una integración. Entonces, a veces ustedes pueden tener problemas, no solo en esto, sino en cualquier tipo de simulación dinámica debido a que no están definidas las condiciones iniciales para resolver las integrales. Entonces, como una buena práctica, no es obligatorio, podría ser que esto funcione sin hacer esto. Pero yo he acostumbrado al fracaso en este tipo de cosas. Entonces, le voy a poner a activar condiciones iniciales y para mí todo inicia en cero. Ahora, si uno tuviera otras condiciones iniciales, pues pone aquí el valor como dice aquí, ¿no? De inicio. Pero lo importante está aquí. El voltaje es de 220 voltios y estos son los valores de la impedancia que yo le voy a dejar por defecto en esta máquina. Como es de 220 voltios, le doy OK. Significa que la fuente también debería ser de 220 voltios. Entonces, aquí me dice cuál es el voltaje que uno quiere. Me dice que lo pide como voltaje fase a fase RMS. Entonces, 220 RMS. Frecuencia 60 hercios. Se le puede incluir armónicos a esta fuente, pero ahorita una onda de 220 voltios de 60 hercios es todo lo que quiero. Lo demás es indiferente. Entonces, en teoría, ahí sí ya estaría funcional, parametrizado, listo para utilizar. Hay que cruzar los dedos aquí, voy a guardar. Y cuando corra la simulación, aquí cuánto tiempo de simulación. Si yo le pongo que conmute a los 4 segundos, de pronto a los 10 segundos es un buen tiempo como para ver el resultado. Pero este tiempo se sube o se baja según lo que uno quiera ver en una simulación. Igual, mientras más tiempo sea, más va a demorar. Y casi no más que le mando a simular y hubiera tenido un error. Aquí el Simulink siempre necesita un solver. Cuando ustedes trabajan en modelos de Simulink, normalmente usan un GUI como un solver que utiliza el mismo solver del Simulink. Pero el Simscape trae su propio solver. Entonces no le añadí, entonces no iba a correr. El solver, ¿dónde está el solver? Igual está en el menú aquí del Simscape, debe haber uno que se llama FDX Solver. ¿Y dónde estará? Simscape, Electrical, no puede estar en algo general porque aquí está. En los utilities, aquí está, FDX igual 0, Solver Configuration. Entonces me saco el solver. El FDX igual a 0, le voy a conectar al neutro aquí. Con eso está conectado al sistema. Está conectado. Y aquí debo escoger un algoritmo de integración. Aquí, por ejemplo, en el caso de Simscape, veo que tiene integrados solo tres métodos de integración. Por experiencia con otros softwares como el ATP, la integración trapezoidal es bastante buena. Ahora, eso no significa que las otras dos no vayan a funcionar, ¿no? Pero entonces yo voy a usar
La regla trapezoidal, más que todo, solamente por experiencia, más que todo. Si un método de integración no funciona, cuando uno está simulando, podría probar con otros y ver si le va a funcionar. Tiempo de muestreo estaría a 1 milisegundo, como son ondas de 60 hercios y 6 milisegundos, pues parece que está bien el tiempo de simulación. La tolerancia en la simulación, 1 a la -9, me parece bastante bien como para una simulación. Aquí, bueno, los que son mis alumnos de alto voltaje ya deberían entender lo que es el tiempo de simulación y lo que es el error en una simulación, la integración y todo eso. Los que no tienen alguna duda de qué diablos estoy hablando aquí, que valga la pena comentar, o si han utilizado y conocen lo que es una integración numérica y está haciendo atrás el simulink y todo eso. Bueno, supongamos. Entonces, aplico aquí. Si no está el solver, no iba a funcionar. Ya está aplicado, he elegido el método de integración, he elegido los parámetros de simulación y el tiempo de simulación, ese sí es el 10 segundos que va a correr aquí. Después de tanta charla, ahora sí veamos si es que funcionó. Y si no, pues ya de lanzar errores aquí. Creo que está todo. Como ven abajo va en el 2%, ya compiló, está corriendo, parece que todo me ha salido. Ahora, aquí lo que vamos a ver ya es un resultado dinámico. Es un poquito más avanzado incluso de lo que se hace en máquinas eléctricas. Normalmente se hace en dinámica de máquinas, este tipo de cosas. Porque aquí ya está el modelo completo, no solo en estado estable. Entonces vamos a ver el transitorio de la máquina aquí. Como algo adicional, creo que ya corrió, todavía está pensando. Ahí corrió 10 segundos. No me botó errores. Creo que tengo resultados. Ahora, ¿qué resultados tendré? Aquí están. Y hay resultados. Entonces, a ver, veamos primero si funcionó. Sí, sí funcionó desde la velocidad, sí. Entonces, miren, está en cero la velocidad. Ojalá, estaba en datos en por unidad. No tengo ni idea, ni siquiera le revisé de cuántos polos sería esa máquina, o si tenía al menos datos de los polos. Pero en por unidad, uno sería la velocidad nominal. Por ejemplo, si es una máquina de 1800, uno sería que llegó a las 1800. Miren, estaba en cero y la máquina comenzó a acelerar. Esta aceleración ya es parte de la dinámica de la máquina, la inercia que tiene la máquina, el tiempo que le toma a la máquina. Y aquí, esto debe ser 4.1, ¿no es cierto? Aquí es donde hice la conmutación de Y a delta. Y como ven, como yo no sabía, a lo menos al momento en que inicié, es qué tan rápida era esta máquina, le conmuté a los 4 segundos cuando la máquina todavía no estaba en condiciones estables de velocidad. Y por eso hay este acelerón aquí. Y ese acelerón se ve reflejado tanto en el torque como en la corriente. Ahora, eso a mí ya me ayuda a comprender. ¿Sería prudente hacer el cambio Y delta en este tiempo? No. ¿Cuándo debería hacerlo? Según esto, la máquina, bueno, podría medir, ¿no? Pero así al ojo está alrededor de 4.4, 4.3. Ya la máquina se estabiliza. Si hago la conmutación ahí, el paso de Y a delta va a ser más suave. Por simulación yo ya encontré una solución aceptable. Ahora, en la realidad lo que uno hace es eso, un arranque, una prueba, y le va viendo, ¿no? En qué tiempo la máquina se estabiliza y ahí configura los temporizadores de los interruptores. Ahora, por otro lado, el torque, como ven, estaba evolucionando. Esta parte de la izquierda es transitoria porque aquí la máquina está arrancando, entonces el torque comienza a oscilar según la dinámica de esta máquina. Luego aquí ya se estabilizó el torque cuando la máquina comenzó a estabilizar la velocidad. Y estaba estabilizándose. Y de hecho aquí también me doy cuenta de otra cosa. ¿Se acuerdan que le di un tiempo de conmutación de 4 segundos a 4.1? Parece que es mucho tiempo. Entonces en esa décima de segundo la máquina perdió todo el torque que estaba desarrollando, se fue a cero. Entonces también ese tiempo está muy alto. Capaz que sí puedo conmutar con un pedazo, un intervalo de tiempo más chiquito. Ahora, en la realidad, uno no conmuta exactamente al mismo tiempo porque corre el riesgo de que se conecten los dos interruptores al mismo tiempo y entren en cortocircuito y se revientan todos los interruptores de la conexión Y delta. Pero aquí en esta máquina ya veo que podría reducir un poco ese tiempo. Y por eso luego aquí llegó al torque velocidad y aquí
se estabilizó y tengo solo el lado derecho. Por eso la curva del torque está bastante fea. Y en corrientes, esto es lo que vería en corrientes. Miren, aquí está la corriente pico. Supongo que la corriente está saliendo en amperios, ¿no? O en por unidad. No, creo que están por unidad. De hecho, claro, la salida de la máquina decían por unidad, ¿no es cierto? Porque acá al final el valor de la corriente ya está en estado estable. Y en la escala está casi a 1 por unidad. Un poquito menos al estar si le mido aquí. Y al arranque está en 4 veces la nominal. Y luego, bueno, en realidad un pico, pero este sí es un pico transitorio de casi 6 veces al arranque. Y luego, como hice una transición muy brusca, llegó hasta 8 veces acá. Entonces, eso sería el efecto del arranque y delta, solo viéndole así, bien cualitativamente con los resultados. Pues puedo mejorar esto, ¿no es cierto? Pues primero voy a reducir el tiempo. Bueno, de hecho, en teoría podría hacerlo exactamente al mismo tiempo. Lo voy a reducir bastante. Y también le voy a aumentar el tiempo de la conmutación que no sea a los 4.1, sino a los 4.4, que ya la máquina se estabiliza. Y ahí debería ser bien suave el arranque. Entonces, lo primero, este no se va a apagar a los 4, sino a los 4. Voy a ponerle 4.39 para darle una centésima y que no sea igual. Hasta 4.39. Y el interruptor de la delta va a arrancar en los 4.4. Y con eso he reducido el tiempo y también debería ser más suave el arranque. Vamos a ver. Y ojo, el arranque también depende de la carga, ¿no? Ahorita la carga está en 0.15. Si le hago más grande la carga, la máquina pide más corriente para el arranque. Si le hago más chiquita la carga, pues la máquina pide menos corriente. Si ustedes vieron la carga en qué datos estaba pidiendo, estaba en kilogramos metro cuadrado. No está en newtons. A ver, normalmente ya depende de qué facilidades me da un software. Continúa la simulación. Entonces, todavía ha sido un poco más. Todavía voy a ponerle en 4.6. Se mejoró un poquito la respuesta, pero igual fue muy brusco el cambio aquí. Vamos a ver si le hago más adelante entonces. Me voy a dejarle con el mismo tiempo incluso. 4.8 segundos. Ya a los 4.8. Si es que no hay problema. A los 4.8 entra el delta. Tampoco fue muy prudente hacer la conmutación cuando está a plena velocidad. Podría buscar. Pero en todo caso aquí ya se observa mejor la curva del torque. Esta pequeña transición que hice en corriente le hizo tener un pico muy grande de torque y un pico muy grande de corriente. Pero ya es más chiquito que antes, ya no llega a 8 veces, ya llega a 6 veces en este pico. Podría jugar un poquito con esto. Aunque esto de aquí ya es resultado dinámico que normalmente uno no suele verle en la práctica en estado estable, pero aquí, aprovechando que tienen un simulador, uno aprovecharía para hacer eso. Y aquí está el arranque y delta. Eso es el efecto del arranque y delta. Está arrancando con esta corriente de aquí, el motor, y con esta carga. ¿Será que está muy alta la carga? Por ejemplo, ¿qué pasa si le arranco en vez de 0.15? La tercera parte, 0.05. ¿Cuál es el efecto que tiene modificar la carga de la máquina? Claro, como ven, entonces más rápido la máquina se estabilizó. Entonces aquí ya vi, no es prudente tampoco hacer el cambio cuando la velocidad ya está estabilizada, porque voy a producir este torque, ¿no? Aquí, por ejemplo, si arranco con esta carga, el temporizador debería estar por acá, más o menos a los 2 y pico segundos. Entonces, no, como no modifica eso ahí. Pero la corriente de arranque no se me está afectando mucho por la carga. Sigue unas 4 veces la corriente nominal. Voy a regresarle nomás a 0.15, pero ya vi otro efecto que está aquí. Ahora, esto sería arranque y delta, ¿no es cierto?
Pero tenemos que comparar con el arranque directo, porque decíamos que el arranque Y delta reduce la corriente de arranque. Entonces, lo que yo estoy viendo ahorita, bueno, tanto como torque, velocidad y corriente, es con un arranque Y delta. Pero, ¿qué pasa cuando la máquina arranca directamente? Entonces, a este circuito le voy a modificar. Lo único que debería hacer es primero que el interruptor Y nunca esté prendido, ¿no es cierto? Para eso, el valor va a ser siempre cero en mi interruptor y ya con eso queda deshabilitado este conmutador. Y este que se prenda al mismo tiempo que se prende el de arranque. Entonces la máquina va a arrancar directamente en delta, si mal no recuerdo, el arranque está al segundo. Entonces con esto con ese pequeño cambio ahorita y con las mismas condiciones de carga de 0.15, ya está hecho lo que es un arranque directo. Entonces ahí veré cuál efecto diferente ha habido entre los dos. Entonces, esta máquina, ojo, de todo depende de la máquina también. Esta es la respuesta de la máquina con esos parámetros que tenía por defecto, con esos valores de corriente, voltaje, potencia. Esa es la respuesta de la máquina. Y puedo ver, como están en por unidad, que la máquina en el pico máximo pide como 10 veces la nominal, hasta menos porque tiene altísima potencia. Yo le dije con 15.000 voltamperios, ¿no? También es una máquina grande en realidad. Por eso también tiene unas corrientes de arranque grandes. Y ya después de que se estabilice el transitorio, normalmente la de la corriente de arranque son más de 6 veces la nominal. Y luego ya se estabiliza. Comparado con el arranque Y delta, que se redujo a 4 veces en estado estable, y el pico, ¿cuánto sería la reducción? Aquí tranquilamente el pico está en 9 punto algo veces la nominal, el pico de la corriente de arranque. Entonces, si regreso al arranque Y delta, ahora 4.8 estaba muy allá, qué sé yo, 4.6. 6, ahí va a ser la conmutación. Entonces, la corriente de arranque, el pico máximo estaba como 9.5 por ahí por unidad. Y ahorita que hago un arranque Y delta, la corriente de arranque está casi en 6, y en estado estable en 4, y en la otra estaba en estado estable en 6, ¿no es cierto? Entonces, esa es la reducción de la corriente de arranque, y aquí está la conmutación que le he hecho justo aquí en la curva torque-velocidad, en la curva del torque. Entonces, está justo en este punto de aquí de la máquina. Ese sería el efecto del arranque Y delta en la máquina. Esto mecánicamente se vería como oscilación en la máquina, y aquí igual la máquina presentaría una pequeña oscilación. Eso es todo lo que se puede hacer con el arranque Y delta. Así sería como funciona. Obviamente en una simulación estamos alejándonos un poquito de cómo es en una conexión real, ¿no? Pero en realidad igual es en un arranque de ese tipo. Tiene interruptores, tiene temporizadores, y eso es todo. De este primer arranque, igual ustedes van a hacer el arranque, ¿no es cierto? Comparado con el arranque directo, tal como he hecho yo ahorita. Un arranque directo, un arranque Y delta, y pueden hacer todas estas observaciones que he ido analizando yo. ¿Cuánto se redujo la corriente? ¿En qué tiempo se estabiliza la máquina? ¿En qué tiempo es prudente hacer la conmutación, ¿no es cierto? Para tener una buena respuesta de la máquina. Es lo principal que uno analizaría en ese tipo de arranques. De este primer arranque, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Cómo les va? Quiero saber, tener una retroalimentación de ustedes para ver si ha sido comprensible esta simulación de la máquina. Si está claro qué hace cada elemento y por qué está conectado ahí y qué es lo que estaba simulando. ¿Sí? Entonces ese sería el uno. Bueno. Siguiente. Arranque de resistencias rotóricas, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo les decía, aproveché este circuito para, sobre el mismo, solamente añadir resistencias en el rotor. Le voy a guardar como un nuevo archivo
porque no quiero perder el anterior, que era el Y delta. Entonces, este sería arranque de resistencias rotóricas. Primero, en el arranque en resistencias rotóricas, el estator está en delta, así que ya no necesito el interruptor de la Y, todo eso voy a desaparecer. No me hace falta un interruptor que le ponga en delta a la bobina, porque la bobina ya va a estar conectada siempre en delta. Entonces, este interruptor no le voy a desaparecer porque le voy a usar para otro fin, pero esta conexión ya no iría aquí, sino que el terminal de la transposición tendría que ir entre el 1 y el 2 directamente. Ahí está suelto el interruptor y aquí este vendría al terminal 1. Entonces ahí estaría el estator conectado en delta. Este interruptor lo que va a conectar es las resistencias del rotor. El arranque de resistencias rotóricas, ¿cómo funcionaba? Aquí está ahorita puesto a referencia neutro. Normalmente el rotor está conectado en estrella, entonces el punto de la estrella es el 2, y donde yo debería poner el punto a las resistencias es el punto 1. Ahí son los tres terminales donde van las resistencias rotóricas. Pero, y como está ahorita neutro, eso sería un cortocircuito y por eso arrancó como que fuera un cortocircuito. Entonces ya no necesito la referencia de neutro. Aquí van a ir las resistencias rotóricas. ¿Y qué? Pero sí necesito, perdón. La resistencia de neutro porque, la referencia de neutro porque lo que voy a hacer es que el interruptor, caramba, que el interruptor conmute para volverle a conectar al rotor en la condición de neutro, después de un instante de tiempo. Es decir, ¿cómo es el arranque? La máquina arranca con resistencias, cuando ya estabiliza la velocidad, esas resistencias estorban en el rotor. Con un interruptor normalmente se les cortocircuita y desaparecen. Lo mismo sería aquí, poner un interruptor que le mande a neutro al terminal del rotor. Ahora este sería el interruptor para las resistencias rotóricas. ¿Ya? Y las resistencias, lo que necesito es un banco resistivo trifásico. Aquí mismo en el Simscape debería estar, dentro de todos los elementos que yo tenía trabajando, un banco de resistencias. Creo que hay elementos pasivos aquí. Sí, en Simscape hay uno que dice elementos pasivos y hay uno que dice, debe haber uno de resistencias trifásicas. Son monofásicas. Aquí están resistencias. No sé si son trifásicas o monofásicas. La resistencia es monofásica, por eso no le puedo conectar ahí al circuito trifásico. Entonces debe haber otro, un circuito RLC trifásico. Aquí hay uno que dice RL Assembles. Aquí está. RLC trifásico. Ese me va a servir. Igual en la realidad lo que se aplica es un banco de resistencias trifásico. Ese estaría conectado aquí al terminal del rotor. Y por acá debería ir a la referencia que es la Tierra. Entonces le cierro acá, creo. Y aquí dice cuánto valen las resistencias, cómo son, y qué quiero, es tanto R, L, C o compuesto. Ahorita yo quiero solo un R. Y sí, las resistencias suelen ser chiquitas, en realidad hay que probar también en la práctica y viendo con qué resistencia obtengo una buena corriente. Entonces, por ejemplo, voy a arrancar con 2 ohmios, una resistencia baja para el arranque. Y como era la misma máquina, yo ya hice un arranque directo, ¿se acuerdan? El arranque directo pedía 9.6 más o menos en por unidad, ¿no es cierto?
Entonces ahora, con esa referencia, veré cuánto afectó la resistencia del arranque. ¿Y qué voy a hacer? Igual, debería ver en qué tiempo se estabiliza. No, en un arranque directo se estabilizaba en unos 2 segundos, más o menos, según lo que me acuerdo. Entonces, de este interruptor le voy a prender que siga a los 3 segundos. Ya veo, con la primera simulación veo que me da. Entonces, arranca la máquina con resistencias, a los 3 segundos cuente de las resistencias. Eso es lo que está aquí. Y ese es un arranque de resistencia rotórica. ¿Ya corrió? No, está simulando ahorita. Ahí está. Miren, esa fue la corriente. Se redujo igual comparado con un arranque directo. De hecho, se reduce más que en el arranque delta. La máquina se estabiliza rápidamente. Y esta es la curva torque-velocidad. El torque está en cuánto? En 5 por unidad, con 2 ohmios. Cambio la resistencia. Voy a cambiar y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si arranco con una resistencia de 1 ohmio? Entonces ya está hecho, ya está funcional. Lo que van a hacer en el de resistencia rotórica es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Probemos 3 valores de resistencia y para cada valor comparo con el arranque directo y doy mis comentarios en torque, velocidad y corriente y veo el efecto que ha tenido. Entonces ahorita, por ejemplo, con un ohmio, el torque sigue siendo parecido. La máquina acelera más rápido con un ohmio, como ven aquí. Se estabiliza mucho más rápido en la velocidad. La corriente subió 5 veces por unidad. Entonces, si quisiera bajarle, parece que tengo que subirle un poquito. Probemos con 3 ohmios. Ahí está. Con 3 ohmios, la máquina acelera más lento. Como acelera más lento y yo le programé al interruptor a los 3 segundos, por eso hay aquí esta pequeña conmutación. Podría solucionar eso simplemente conmutando más adelante en el tiempo, ¿no es cierto? No tan atrás. El torque se bajó. El torque, entonces yo les decía, con las resistencias de rotor se controla el torque, por eso se puede observar eso aquí. También la corriente bajó, ¿no es cierto? Y sí arrancó, tampoco arranca tan lento. Entonces, por ejemplo, igual en la práctica real, uno lo que vería es eso, ¿no? Que voy variando la resistencia y tengo un arranque. Y me quedaría con el mejor arranque. Por ejemplo, para mí, de los 3 que he probado hasta ahorita, este sería el mejor. Porque tiene buen torque de arranque, vence la inercia, arranca la máquina. La corriente solo es 3 veces la nominal. No demora mucho, en 2 segundos ya está arrancada esta máquina. Y a pesar de que es una máquina enorme, de 15.000 voltamperios. E incluso puedo corregir este pequeño pico de aquí. Tranquilamente pudiera arrancar con 3 ohms. ¿Sí? Ese es el arranque de resistencias rotóricas. Entonces, 3 casos van a ser ustedes tal como yo he hecho, comparados todos los casos contra el arranque directo, sus comentarios y sugerencias, tal como les voy indicando yo. Ese es el arranque de resistencias rotóricas también. Fácil de implementarlo tanto en la realidad como en esta simulación. ¿Cuál es el siguiente arranque? Es el arranque suave, ¿no es cierto? Arranque suave que es por medio de la variación de frecuencia. Entonces, para eso voy a necesitar una fuente variable de frecuencia. Veamos si es que puedo implementar eso. Y voy a crear otro archivo. O sea, este mismo le voy a modificar. Guardar como arranque suave le voy a poner. Entonces, primero el rotor. Otra vez, el rotor ya no necesito que esté conmutado al neutro, sino directamente conectado acá a neutro porque ya no va a tener resistencias en el rotor. Voy a desaparecer toda esta parte del rotor que añadí hace ratito. Lo mismo diera si hicieran un jaula de ardilla. En un jaula de ardilla no hay los terminales del rotor nomás. Luego, este cable de aquí también está de más. La armadura va a estar en delta, un interruptor para prender. Este switch no sé si le voy a necesitar todavía, así que no, por si acaso nomás no le voy a desaparecer. Voy a poner por acá.
Y aquí creo que ya no necesito una fuente trifásica, sino había otra que es una fuente trifásica programable. En la realidad, yo les decía, lo que tiene el variador de frecuencia es una posibilidad de cambiar la frecuencia. Y aquí también creo que hay uno de esos. Eso debe estar en sources. En sources. Sources. A ver. Pero de source del Simscape. Acá abajo. Control voltage, control current. Programable. Esta creo que es la que es fuente programable de voltaje. Voy a eliminar esta de aquí y reemplazar por una fuente programable. Veamos qué alternativas me da la fuente. Magnitud del voltaje puede ser programable, pero no va a ser en el caso de voltaje. Entonces aquí va a ser simplemente 220 voltios de fase-fase, fijos en la fuente, ¿no es cierto? Frecuencia sí me deja programar. Puede ser constante como están aquí, o voy a hacer una programación. En mi caso, una rampa. Quisiera una rampa de aceleración que llegue a 60 hercios, como dice aquí, ¿no es cierto? Y me está dando lo que es un, ¿cómo se llama? Una velocidad de la rampa de aceleración. 1 hercio por segundo para llegar a 60 me tomaría 60 segundos. No quiero simular tanto. En los 10 segundos, digamos que quiero acelerar en 3 segundos. Sería una velocidad de 20 hercios por segundo, ¿verdad? Pero se puede modificar eso. Si tuviera que simular de 1 minuto de arranque, pues tendría que aumentar el tiempo de simulación. Tiempo de arranque y tiempo de final, pues normalmente es el que va a estar activo esto, si es que está bien. Sería 3 segundos. Tiempo de arranque, creo que es el de la aceleración. Al segundo va a comenzar a acelerar, cuando haya pasado 1 segundo. Y si yo le dejo en 2 segundos, solo llegaría a 40 hercios. 3 segundos para que llegue a los 60 hercios. En todo caso, ya le veo acá en el resultado. Eso sería todo. Ahorita estoy arrancando con una rampa de en 3 segundos prácticamente. El de carambas. Error, dice. No hay la referencia del solver, pero está conectado el solver. O se me desconectó cuando cambié Y la que fuente. creo ¿Ah? que por el interruptor que que tenía Tiene para el toda la motor. boca llena de razón. Gracias. 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 Ahí estaba caído ese interruptor que le dejé guardado por si acaso. Ya. Ahí sí. Gracias, gracias. Ahí está. Ahí está. Que deberían ser en 3 segundos. A ver. Ah. No se detiene la fuente. De hecho, si le ven la fuente de frecuencia está acelerando más y por eso la velocidad sigue más arriba. Esta máquina llegó a 1.5 por unidad, a 1.6 por unidad. ¿Por qué no se detuvo la fuente? A ver qué está pasando. Al segundo arranca la fuente, ¿no es cierto? Se supone que arranca a 20 hercios por segundo. En 3 segundos debería llegar a 60 hercios. 1, 2, 3. Y sigue acelerando, sigue acelerando. Al parecer no deja de desacelerar y aceleró hasta que la máquina se debe haber saturado en velocidad. Vamos a ver por qué. A ver. Debe tener que ver con este start time y stop time. Entonces, ¿qué significa eso? Si es que no ha sido lo que yo suponía, pues en la ayuda debe decir que es el start time y el stop time. Electrical. Frequency. Primero, la velocidad sí será como se entiende. Cuando es una rampa. Pero sí, ¿qué significa?
Tal como yo supuse, aquí dice que es el tiempo para arrancar la simulación de frecuencia, para detener la simulación de frecuencia. Vamos a ver, démosle una rampa más lenta, a ver. Si acelero a 10 hercios por segundo, desde un segundo, en 6 segundos debería llegar hasta el segundo 7 para que alcance 60 hercios la fuente, ¿verdad? Vamos a ver si es por la velocidad a la que está acelerando. Se supone que la máquina, la fuente más bien, la fuente no debería debería detenerse a los 7 segundos cuando ya llegue a 60 hercios y ya no debería comenzar a dar más frecuencia. Así que la máquina no tendría por qué acelerar más allá de 1 por unidad. Dos por unidad incluso. 10, 20, 20. Entonces, bueno, aquí estoy viendo el arranque con la rampa de frecuencia, pero como no tengo idea de por qué está acelerando así, lo único que quedaría por hacer es observar qué está pasando con la fuente, ¿no es cierto? Según yo, la frecuencia debería llegar solo hasta 60 hercios. Entonces necesito hacer una medida de la frecuencia. ¿O de la frecuencia o del voltaje? Creo que debe haber instrumentos que me midan la frecuencia en el SimScape. No me parece que esté deteniéndose la fuente y sigue acelerando la frecuencia, pero bueno, vamos a ver por qué. ¿Qué habrá aquí para medir? Measurements. RMS, power, secuencia de sinusoidal. Aquí hay uno que mide fasores, ese podría ser útil para esta medida. Este creo que tengo que conectarle igual, no van, como es un bloque de Simulink, tendría que usar este elemento de acá. No, este de acá, que pasa de Power Systems de Simscape a Simulink. Ya veo. Como son 3 señales, han de estar multiplexadas. Necesito el de MUX. ¿Dónde estaba ese de MUX? Estaba en Utilities, no estaba aquí. Ya no me acuerdo dónde estaba el de MUX. Aquí está un de MUX de Simscape. No, no permite la conexión de este tipo de variable. Tampoco puedo conectar esta señal. Entonces, esta señal, ¿cómo le obtengo acá? De ver otro conversor.
Aquí hay un transductor, creo que esto podría funcionar aquí. Aquí hay en sensores y transductores. Aquí hay un transductor de corriente, que sería un amperímetro. Aquí hay sensores de voltaje corriente. Trifásico, creo que con este podría medir. Entonces, si conecto aquí, ese sí me deja. Y la salida ya es de tipo medición de esta de acá. Y esta ya me podría permitir. El voltaje que sale, las señales de voltaje, podría enviar acá. Eso. Y se mide de manera fasorial. Y luego la salida que me importa a mí es la frecuencia. Ya tendría la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces ahí está adaptado para medir la frecuencia y veamos si está funcionando la fuente como yo quiero que funcione. El layout ahora debería poner 4 canales. ¿Qué nos hace? Ahí están 4 canales. Esta frecuencia no sale nada parecido a lo que yo esperaba de frecuencia. Por ejemplo, si pusiera la magnitud, debería salir que es 220 voltios. Bueno, son más o menos 220, 300, varía con la frecuencia esa. Este voltaje está horrible aquí. Pero frecuencia. Parecen nada, tal vez las señales de voltaje no son así. Necesitaré otro medidor, a ver, debe haber otro medidor.
No. A ver, por un momento voy a desactivar la frecuencia, que sea constante de 60 Hz. En teoría debería ser una máquina de arranque directo ahí. Pues sí, todo eso tal como se espera. Cuando pongo activada la aceleración de la frecuencia, a ver, un paso de frecuencia nada más. Qué sé yo, 40 hercios. Un segundo.
Ya, creo que ya sé qué es. Segunda que cero. Entonces, ese intervalo tan chiquito. La fuente no hace lo que yo quiero que haga. Cero. Cero. Hay un transitorio aquí que no está haciendo lo que yo quiero que haga. Ahí ya funcionó. Pero no entiendo qué diablos le pasaba a la velocidad. A ver. De hecho, aquí está acelerando tan lento que está tomando los 10 segundos solo para acelerar la máquina. No cambié nada. Lo único que modifiqué fue velocidad de cambio 20 Hz por segundo, que esté activo 4 segundos. Demora tanto. ¿20 segundos. Ok, aquí tengo un problema con esta fuente que tengo que analizar. La fuente no hace lo que yo quiero. La fuente está cambiando la frecuencia de una manera diferente. Entonces, tengo que buscar una forma de medirle bien la frecuencia para ver qué está haciendo y setear bien esta fuente. O de pronto cambiar a otra fuente. No sé si acá en el Sims que hay otra fuente. Lo único que necesito hacer es una rampa de aceleración, pero que se detenga en 60 Hz. Si no se detiene en 60 Hz, la máquina va a seguir acelerando. Por eso pierde la velocidad. Entonces verán, ¿qué vamos a hacer? Todavía nos falta
hacer el freno de inversión de giro y hacer el freno dinámico. De la clase anterior hicimos el arranque por voltaje reducido con la máquina del LV100. Acá tenemos arranque directo, arranque Y delta y arranque de resistencias rotóricas con esta máquina. Déjenme revisar si a ustedes ya les puse en el aula virtual en la hoja guía. ¿Tienen ya la hoja guía? Veamos. Porque continuaríamos la siguiente semana con esos dos circuitos. Ya no alcanzo a modificarle para el freno dinámico y para el freno por inversión. Lo que tendrían que hacer ustedes, aparte de lo que ya les indiqué hoy y de lo que les indiqué la clase pasada, ¿no es cierto? Todos esos registros, porque a la larga van a ir en sus medidas de los arranques, los registros y sus comentarios de cada uno de los tipos de arranques en el informe. Habría que adelantar los circuitos para los dos. Entonces me parece, a ver, ¿dónde está? Ustedes son máquinas GR5. Creo que yo ya cargué la hoja guía, aunque solo creo. Así ha estado aquí el motor de inducción. Veamos. Aquí en la hoja guía, yo les dejé bosquejado cómo serían los circuitos para el arranque de motor, para el frenado más bien. En realidad para todos los circuitos de ahorita, incluso el arranque por voltaje reducido, pero como voltaje reducido hicimos con el EV-SIM, pues bueno, en su caso trabajemos con lo que está ahí. Igual se puede hacer acá. De hecho, el arranque de voltaje reducido sería más fácil. Simplemente aquí en las fuentes ponemos un voltaje menor y que luego se conmute un mayor. Ese sí funciona muy bien. De frecuencia no me quiere funcionar ahorita. Aquí estaba una descripción de todos estos elementos que hemos estado buscando, por si a mí se me olvidaba también, o si no a ustedes. Todos esos elementos tienen esos nombres, les pueden buscar en el Simulink. Y a ver, este de aquí es para arranque Y delta, que es el que hice ahorita, ¿no es cierto? El de arriba sería arranque directo, pero como vieron, el mismo arranque Y delta se le puede hacer arranque directo. No necesariamente tiene que tener exactamente la forma como está en la hoja guía. En la hoja guía yo les separé el torque acá, la velocidad acá, las corrientes saqué de aquí. Acá yo saqué las corrientes con un medidor de corriente, entonces estaban en amperios. Pero por ejemplo ahorita le estoy viendo directamente de la máquina en por unidad. Da igual. Trabájenle como ustedes deseen, lo importante es que vean la corriente. Si le ven en amperios o le ven en por unidad, de hecho a mí más fácil ahorita me pareció verla en por unidad porque así sé cuántas veces la nominal es. Por eso está sacado aquí con un amperímetro. Ahí estaría arranque directo, arranque Y delta, arranque de resistencias rotóricas, que es lo que hicimos ahorita. Que de hecho, según lo que veo, está mal la conexión, ¿no? Al menos aquí en la hoja guía. La conexión sería del neutro acá, las resistencias, como le hicimos hoy. Luego el voltaje reducido podría hacerse por aquí, pero en su caso ya hicimos con el EV100 voltaje reducido. Y ahí, estos son los otros dos circuitos. Entonces, esta es la cuestión que deben hacer como adelantar para la siguiente clase, para tener listos los circuitos y ya solo probar y terminar la siguiente práctica, ya terminamos rápidamente. Entonces, en el circuito de frenada por inversión de giro, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que la máquina invierta de giro, hay que cambiar la secuencia de las fases. Si ustedes le ven acá, usando este elemento que transpone las fases y jugando con los interruptores, lo que se hace es cambiar la secuencia en las dos. Entonces, en el un caso, si le siguen al interruptor, el interruptor 1 llega con la corriente y obviamente el siguiente interruptor manda al terminal 2 de la armadura con frecuencia cambiada y ese sería en una condición. Cuando quieren cambiar la secuencia de la fase, pues ¿qué tienen que hacer? Que al interruptor 2 le llegue directamente el voltaje como está aquí, a través de este interruptor de abajo está. Y con el otro le llegue la secuencia en cambio cambiada al terminal 1. Con eso estarían cambiando la secuencia de fases y poniendo en delta con secuencia cambiada. ¿Y el freno en qué consiste? El freno consiste en que la máquina está encendida, entonces aquí hay un interruptor para prenderle. Este interruptor se apaga, entonces aquí debe estar programado un tiempo para apagarle
Y cuando le apagan al interruptor que le quita la energía, conectan el otro que le pone en secuencia cambiada. Y al poner en secuencia cambiada, pues la máquina desarrolla un torque hacia la otra dirección y ahí estaría simulada la frena. Básicamente, llevarle a la realidad lo que es el freno de inversión de giro, desconectar la energía de la armadura y conectar enseguida la energía en la armadura en secuencia cambiada. Pero la armadura está en delta. Eso es lo que está aquí. Pueden armarla, simularlo, chequearlo. Y ahí chequeamos con ustedes también la simulación la siguiente semana y vemos cómo les está saliendo el freno de inversión. Para que ustedes tengan una idea, pues en la inversión, al momento de la conmutación, van a ver un pico de corriente grandote, porque la máquina está desarrollando, en el torque también van a ver un torque muy grande que se desarrolla, y la velocidad van a ver cómo oscila ahí en la máquina, porque le están cambiando el sentido de giro. Y el freno dinámico, si recuerdan de la primera clase del freno dinámico, ¿en qué consistía? Consistía en conectar una carga a la armadura. Una carga se hace con, como yo les expliqué en la teoría, una carga con una fuente de voltaje directo. Podemos ponerle. Sin embargo, aquí, para verlo rápido nada más, simplemente una carga resistiva. Pero de ahí nadie me impide. Aquí yo puedo poner en serie con la carga una fuente de directa, que ayuda más incluso a que se frenen. Es más, en la siguiente semana le podemos modificar, simplemente añadiendo aquí una pequeña fuente de ese. Pero, ¿qué es la carga? Entonces, la carga, como ven, es un banco resistivo que está conectado directamente en la armadura y con un interruptor, ¿no es cierto? Y hay un interruptor que le apaga la máquina. Entonces, la máquina está prendida, con este interruptor se le apaga y al momento que se apaga se conecta la carga trifásica a la armadura. Y la carga va a consumir la energía, como yo les expliqué, y le va a frenar. Y lo que obviamente iremos observando es cuál es el efecto de la frenada según los valores de la carga, ¿no es cierto? Entonces, este también es sencillo. Le pueden chequear aquí en la hoja guía, simular, ¿y qué van a simular? Ustedes van a ver, la máquina está encendida, le apagan, le quitan la energía, conectan la carga y van a ver cómo desacelera. Y van a ver si es que hay un pico de corriente o no, qué pasa con el torque. Eso ya veremos con sus resultados de simulación de la siguiente semana. Y con eso concluiríamos la siguiente semana lo que es esta práctica. Y además, obviamente, ahí, aparte de esto, ya le verifico por qué la fuente de frecuencia variable no me deja hacer el arranque suave. Y les indico a ustedes. En todo caso, incluso este del arranque suave, que no está tan convincente todavía, les dejo los archivos de CLX de Simulink en el aula virtual. Así que si quieren, solo cogen ahí, los modifican, los manipulan para que hagan los siguientes circuitos, ¿no es cierto? Los que les toquen. Y de paso tienen los circuitos de hoy, si es que por alguna razón no les haya funcionado o cualquier cosa en su caso. Yo tengo, bueno, que guardo si no se pierde lo que haya modificado. Tengo Simulink 2020A, MATLAB 2020A, así que si no tienen ese, no se les va a abrir. ¿Sí? Como les decía, tengan actualizado el MATLAB. Y si no, pues ya lastimosamente les toca hacer a ustedes mismos si tienen un MATLAB más pasadito. Entonces no terminamos la práctica todavía hoy. Faltan ver esas dos frenadas, más el arranque suave, que bueno, en realidad casi ya se ve aquí el arranque suave. De hecho, sí se lo ven. Ven cómo arranca suavemente. El problema es que no se está deteniendo la frecuencia y la máquina está acelerando más allá de los 60 Hz nada más. Pero ese es el arranque suave con una rampa de frecuencia. Y podría, si es que ya le veo cómo configurar bien esta fuente, me deja hacer la rampa de desaceleración. También ya tenemos el freno suave, que es el freno de frecuencia. Y en resumen, eso serían todo lo que teníamos que ver, todas las formas de arrancar y frenar la máquina. Ustedes ya tienen la hoja guía, siempre una recomendación, pues ya sigan haciendo el preparatorio, ya les pongo las fechas, pero ya pueden seguir haciendo, aquí ya está definido el preparatorio. También pueden ver que las preguntas que van a ir en el informe, y como yo ya les adelanté, pues básicamente son los resultados de cada uno de los arranques y frenadas, con las diferentes variaciones que hemos hecho, ¿no es cierto? Pues la semana pasada hicimos el arranque directo y algunos arranques directos y algunos arranques con voltaje reducido, donde ustedes tenían la curva de corriente de arranque y podían comentar cuál era el efecto del voltaje. Acá en el arranque de Y delta, como vieron, diferentes tipos de arranque Y delta y pueden comentar el efecto de la conmutación y cómo afecta la corriente con el arranque directo. En el caso del arranque de resistencia rotórica es igual, el efecto de las resistencias en la corriente de arranque, las variables de la máquina,
y las conclusiones que pueden sacar eso de cuál sería el posible mejor arranque para esta máquina en específico, con esos parámetros que tiene. Y en el arranque suave igual será lo mismo, cuál es el efecto de la aceleración de la frecuencia, pero una vez que ya les dé el dato corregido de por qué está fallando esto de aquí. Y en las frenadas que hagamos igual, será observar cuál es el efecto de la carga o cuál es el efecto de la inversión de giro sobre las variables de la máquina. Todo esto que les digo a ustedes, observan, manipulan, observan, manipulan, observan, manipulan. Eso es básicamente la lógica que que seguimos nosotros cuando estamos haciendo un análisis de una simulación. Ya no es lo mismo que hacer en una ejecución real, llevándole a la real a una máquina. En una simulación podemos aprovechar todo esto para observar los posibles cambios. Y eso es lo que se hace en las simulaciones, eso es lo que interesa. Obviamente se pueden tomar medidas muy ajustadas, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Cómo mejoro estos posibles cambios? Y obtengo mis respuestas. Y eso que, bueno, ahorita no, como les dije, no estamos considerando en máquinas, de hecho no es parte de la materia analizar el efecto transitorio, que de hecho en el LV5 no se lo ve. Es un software de estado estable y en la realidad en las máquinas tampoco se puede ver. Es muy difícil medir en la realidad el transitorio. Pero esta parte de acá, a la izquierda ustedes ven como la máquina oscila en el torque y oscila en corriente. Esa es la parte transitoria, la parte dinámica. Y la única forma de analizar la dinámica de las máquinas, al menos hasta la actualidad, es así, por medio de simulación, ya sea con MATLAB, con ATP, con Python, con diferentes softwares de simulación, pero todos consisten en eso. Y también los transitorios son importantes de analizar, especialmente cuando se incluyen controladores en las máquinas. Así que bueno, si bien es abstracto y se aleja un poco de lo normal esta práctica del motor de inducción, por otro lado, les puede ayudar para más adelante, lo que van a pasar. Cuando pasan en simulaciones, ya van a comprender esta idea de lo que uno hace, simular una y otra vez para observar los cambios y comentar y observar, sacar conclusiones. Eso es lo que hace un ingeniero. ¿Hay alguna duda o pregunta final antes de terminar? Recuerden que todo el material ya les subiré hoy mismo en el aula virtual por si acaso. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana para concluir. ¿Alguna duda, pregunta final antes de despedirnos? Entonces, si me han podido seguir y si no, háganlo ustedes mismos. Lo importante es que puedan también repetir estas simulaciones, especialmente si ya hacen los circuitos que les pido de las dos frenadas, tienen que funcionar, ¿no? Y si han funcionado, después veremos si están los resultados coherentes, pero al menos que funcionen. Eso, chicos. Entonces, de ahí, cuídense, tengan una buena semana. Nos vemos la siguiente semana. Pasen bien. Una buena tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias.